Buenos días, soy Ramón Villa, ya lo sabéis, y estoy hoy con Noemí Sabogal y con su maravilloso libro Hijos del Carbón. Bienvenida a la página de novela histórica de la que eres miembro y vamos a hablar de tu libro. La verdad sea dicha que a mí me ha llamado mucho la atención todo el contenido del libro por el hecho de tener la valentía para poder documentarse y contar algo tan impactante como es la minería del carbón, que duró más de 2 siglos y que ha finalizado. Ujú. Noemí, buenos días. ¿Y Hola. cómo es que se te ocurrió escribir sobre el final del carbón? Bueno, pues en principio por mi propia historia, ¿no? Yo soy de la montaña central de León y soy hija de mineros, soy nieta y bisnieta de mineros. Entonces, claro, es una realidad que siempre había conocido, ¿no? Que siempre me había rodeado, y de la que a veces incluso yo pienso que la gente de las cuencas no somos conscientes de la singularidad que supone a la hora de vivir, a la hora de estar, es una manera muy distinta de vivir, ¿no? En un pueblo, porque es un pueblo, son los pueblos mineros, son pueblos que son por y para el carbón, ¿no? Con unas redes y unas conexiones que otros pueblos no tienen de esa forma tan estrecha, ¿no? Entonces, claro, era una realidad que yo conocía desde siempre, pero era consciente de que se iba a acabar tal y como la habíamos conocido, ¿no? Ya en muchos sitios, en muchas cuencas mineras, había finalizado, habían cerrado las minas y en 2018 iban a cerrar las últimas minas, ¿no? El único que queda ahora mismo en producción pues es el Pozo Nicolasa en Asturias y el resto de las minas han cerrado, ¿no? Entonces, yo al ser consciente de que era un mundo que se acababa de alguna manera, o cambiaba, iba a cambiar enormemente en los próximos años, pues sentí un poco esa necesidad de contarlo, ¿no? Desde lo personal, pero también sobre todo desde lo colectivo, que era lo que más me interesaba, que en el libro hubiera muchas voces hablando sobre las cuencas mineras. Eh, cómo viviste tú la mina en tus tiempos de escolar? ¿Qué suponía? ¿Qué sentías? Mm. Bueno, pues mi padre era minero, entonces pues era una relación totalmente personal, ¿no? Y después yo vivía en un pueblo, Santa Lucía de Gordón, que estaba hecho para la mina también, es decir, que tenía, igual que Ciñera, igual que otros pueblos al lado, tenía incluso una conformación del espacio determinada por la minería, ¿no? Que eso lo vemos en cualquier pueblo minero, ¿no? Pues las casas de los ingenieros, el casino para los mandos, aunque a mí ya me coincidió una época en la que todo estaba mucho más abierto, ¿no? Las casas de los mineros, mucho más llamativas en Ciñera. Entonces, claro, la mina era donde todo el mundo trabajaba o prácticamente, ¿no? Y después había otras industrias asociadas, ¿no? Como podía ser la térmica de la Robla, la cementera, bueno, pues esa trinidad mina térmica cementera que hay en casi todas las cuencas mineras, ¿no? Entonces, yo pues lo vivía de una manera muy cercana, ¿no? Bueno, en casi todas las clases, no en todas, pero había huérfanos de minero. Era una época en la que por suerte no eran tan habituales los accidentes como en épocas anteriores, pero existían y había bueno, esa forma de sentirlos de forma comunal, ¿no? Es decir, cuando moría un minero, pues todo el mundo iba al entierro porque entendías que te podía pasar a ti, ¿no? Entonces no eran tan habituales los accidentes, por suerte, pero yo he tenido compañeros que eran huérfanos de minero, claro. Y después, bueno, pues mi abuelo José, por ejemplo, pues, y mi abuelo Santos, los dos trabajaron en la mina, mi abuelo Santos hasta el final y bueno, con una silicosis, pues que lo cuento en el libro, ¿no? Que pues de segundo grado ya con 36 años, porque él empezó con 14 años en las minas de Asturias, ¿no? Entonces, todo aquello que él había vivido, que habían vivido los dos, pues también se me transmitía, ¿no? Y claro, pues no es nada excepcional en una cuenca minera, ¿no? Yo comento muchas veces cuando presento el libro que lo que cuento de mi familia, que tampoco ocupa excesivo
hueco, ¿no? Sino que está ahí como una voz más, y que yo soy consciente de que es algo en lo que mucha gente se puede ver reflejada, y si lo cuento es por eso, ¿no? Porque no es nada excepcional, pues la silicosis que tuvo mi abuelo José o el accidente que tuvo mi abuelo Santos, eso estaba a la orden del día, ¿no? Entonces, bueno, pues se vive de una manera pues muy cercana, y por otra parte también nos ocurre pues como aquello que se dice que el pez no ve el agua, ¿no? Como lo que has vivido, pues bueno, te parece lo normal, ¿no? Pero sí es muy, muy diferente a la vida de otros pueblos, por todas estas interrelaciones que hace la mina, ¿no? Y que se mantienen de alguna manera en la calle también. Todo el mundo sabe el trabajo que hace todo el mundo de alguna manera. Eh, ¿Tenías muchos compañeros que querían seguir el oficio de sus padres y de sus abuelos, o tus compañeros ya querían estudiar otra cosa y salir del mundo minero? Ha habido de todo, pero bueno, yo vengo, claro, de una generación que ya muchos estudiamos o bien formación profesional o bien en universidad, como es mi caso. Pero tengo compañeros que fueron mineros, o sea, que se quedaron en la zona y entraron en la mina, es decir, que fueron además de los últimos mineros que han quedado, es decir, compañeros míos han sido los mineros jóvenes, los últimos mineros de esa cuenca, ¿no? Pero claro, comparado con otras épocas, ha habido una mayor diversidad y ha habido pues mucha más gente que ha seguido otro tipo de titulaciones, lo cual también ha supuesto una pérdida de población enorme, ¿no? Yo lo cuento en el libro, ¿no? Mi municipio tiene la mitad de habitantes que tenía cuando yo nací, ¿no? Entonces, digamos que yo en la mitad de mi vida, que es donde estoy ahora más o menos, con mis 40, pues he vivido toda esa despoblación, la ha vivido mi municipio, ¿no? En 40 años, ¿no? Entonces, claro, todas las personas que al final salimos de allí, pues fue porque, bueno, al final es difícil arraigarse a veces en una cuenca minera si no estás asociado a ese sector, ¿no? Lo cual es un problema siempre que han tenido las cuencas mineras, ¿no? Y en general también las zonas rurales, ¿no? En este caso las cuencas mineras son zona rural industrial, que yo comento muchas veces, pero claro, como hay una falta de diversificación económica, pues al final el arraigo poblacional es complicado, ¿no? Por ejemplo, en mi generación lo hemos vivido, ¿no? Muchos de mis compañeros viven fuera de allí, ya no vivimos allí. Dices una cosa muy bonita que a mí, o al menos que a mí me parece precioso en el libro, que defines que al final lo que quedan son ruinas como raspas Ujú. de pescado. Mm. Eh, las cuencas, ¿tú crees que realmente mm, tienen un futuro distinto al del carbón, o su destino al final es convertirse totalmente en ruinas? Hombre, yo espero que no. La verdad es que espero que no, y creo además que no, ¿no? Que no se va a convertir totalmente en ruinas. Es verdad que las ruinas es inevitable que estén, porque además en la minería se ha dado una circunstancia que es que bueno, primero que era una zona que ocupaba el espacio, ¿no? Es decir, pues tú tienes los pozos mineros, tienes pues un montón pues, qué decirte, de estructuras, ¿no? Para las minas, las grandes máquinas de extracción, por ejemplo, de las jaulas. Entonces, todo eso ha quedado, ¿no? En muchos casos, pues no, en algunos casos, en algunos sitios ha sido restaurado, la mina se ha convertido en museo, ¿no? Y está, por ejemplo, pues la mina de Escucha, por ejemplo, la mina Severá, el Pozo Sotón ahora en Asturias, pues algunas estructuras que han recuperado, por ejemplo, en el Valle de Samuño, el tren minero, ¿no? Y en otros sitios ha quedado la ruina, es decir, el cerco minero metalúrgico, por ejemplo, en Peñarroya, Pueblo Nuevo, es un ejemplo, porque además es un sitio espectacular, es un sitio interesantísimo, pero que se cae. O sea, tú entras allí, te puede caer un ladrillo en la cabeza, una teja, muy fácilmente, ¿no? Entonces, la ruina es inevitable verla, ¿no? También por cómo han quedado muchas minas, ¿no? Y yo no te estoy hablando solo de minas como puede ser el cerco minero metalúrgico de hace tiempo, sino las últimas minas. Las últimas minas
la mayoría han cerrado de muy mala manera, ¿no? Yo hablo en el libro en algunos sitios de minas que están contaminando ríos, de pues lavaderos que se están cayendo a trozos y que podrían caerle a cualquier persona en la cabeza, ¿no? Es decir, ha habido un abandono de muchas estructuras y muchas infraestructuras, ¿no? Y ya a esto se van a sumar, por supuesto, las centrales térmicas, que ahora han cerrado casi todas, pero hay centrales térmicas que están cerradas desde hace mucho, desde hace casi décadas, ¿no? Y que siguen ahí, pues hay varias en Puerto Llano, ahí está la de Cercs en la comarca del Berguedá. Entonces, claro, la ruina es inevitable verla, ¿no? Pero las cuencas mineras, hay algunas que han avanzado algo más en el camino de la diversificación y otras menos. Es decir, hay algunas donde aún tienen unos polígonos industriales que han conseguido un pequeño tejido de empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas se han demostrado un poquito más, a veces más estables que la gran empresa, que ha llegado le han dado una enorme subvención, ha hecho 300 empleos y a los 2 días, como quien dice 2 días, 2 años, pues ha cerrado, ¿no? Entonces, bueno, hay posibilidades y además ahora, por ejemplo, se está dando otra circunstancia, ¿no? Estamos en un proceso de transición energética y las cuencas mineras van a seguir siendo zonas importantes porque allí donde había una central térmica, ahí están las redes de distribución energética, ¿no? La cuestión es que ahora lo que se está planteando, ahora hay muchísimos proyectos que están saliendo con mucha prisa porque van a venir muchos fondos europeos para poner molinos y para poner placas solares, ¿no? Bien, en eso por ahí va a ir la producción de energía, ¿no? Y bien está. Lo que pasa que no se está aprovechando eso, no se está hablando lo suficiente de aprovechar eso para reindustrializar un país como es España, en el que tenemos una enorme debilidad industrial y que por eso la estamos también sufriendo con esto del coronavirus, ¿no? Tenemos una debilidad industrial y tenemos un peso enorme del PIB del 14% en otros sectores como puede ser el turismo, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo estamos sufriendo más que otros países cuya industria es más estable, ¿no? Entonces, esto lo digo porque, por ejemplo, os voy a poner ejemplos concretos. En Teruel ha cerrado la mina de Andorra, perdón, la central térmica de Andorra y las minas que había en la cuenca, pues la de Ariño, todos los cielos abiertos que había, pues Gargallo, bueno, todos los que había allí, Ayoza, todos. Y se va a plantear el hacer un enorme huerto solar, bueno, ya no sería ni huerto, ¿no? Ya sería una finca enorme, ¿no? Y molinos. Pero eso se está planteando dentro de una dinámica de ocupación de espacio que se pretende que dé unos 100 y pico empleos el mantenimiento, ya se verá porque los mantenimientos de los parques no dan apenas empleo, pero no se está hablando de crear fábricas de palas o de componentes solares. Es más, ni siquiera se está hablando de que los polígonos de esa zona se desarrollen pues gracias a que se mejore el transporte, por ejemplo, que sabéis que en Teruel es una reivindicación histórica, porque no tienen ninguna autopista radial que va a Madrid, ¿no? Y además esa autopista allí se llama la autovía de las cuencas mineras. Cuando se hiciera, vertebraría toda esa zona, ¿no? Con lo cual quiero decir que a las zonas mineras se va a volver de nuevo también la mirada para la creación de las nuevas energías porque tienen las redes de distribución allí. Pero veo que se está planteando sobre todo el coger terreno más que el crear un debate sobre reindustrializar. Todo esto a ver, con excepciones, no me gusta generalizar porque hay algunos proyectos en algunos sitios, ¿no? Se están planteando algunos proyectos concretos, ¿no? En fin, con esto vengo a decir que puede haber posibilidades, por supuesto, y de hecho hay zonas también que han sabido diversificarse un poco mejor, ¿no? Pero bueno, cuesta mucho, claro, cuesta mucho revertir una situación porque al final la minería una actividad que ha ocupado décadas, siglos en realidad. Entonces, claro, hay una dinámica que los expertos llaman la dependencia de la trayectoria, que no solamente es en lo económico y lo laboral, sino que incluso es en lo mental, digamos, que es decir, el pensar que tú puedes crear algo nuevo en una zona en la que de alguna manera siempre se ha vivido de lo mismo, ¿no? Eso es lo que llaman la dependencia de la trayectoria y existe.
me estoy enrollando de más. No, 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 es una delicia escucharte. Es lo que se llama el monocultivo del carbón. Claro, efectivamente, eso es. Pero verás, yo a mí hay muchas cosas que en tu libro me gustan. Una de ellas es el análisis tan fantástico que haces de la relación sociolaboral económica y por qué se llega a la situación que se llega a 31 de diciembre pasado. Lo analizas con rotundidad y con claridad. Y yo mi pregunta es, sabiendo que eres una periodista que conoces perfectamente el tema económico y social de la minería, ¿tú crees que con un plan energético nacional como el que se hizo en 1983, en estos momentos la minería del carbón tendría futuro? Va a ver, es muy difícil, sería muy difícil porque a nivel europeo no está esa dinámica. Entonces, hay, por ejemplo, países que han alargado la transición energética, como es Alemania hasta 2038, o, por ejemplo, en Polonia, que lo que le va a ocurrir a Polonia va a ser muy, muy complicado, porque el 80% de la producción de energía de Polonia todavía depende del carbón y hay más de 2 millones de empleos ligados al carbón, ¿no? No era algo que ocurriera en España en los últimos años, había ya muy pocos empleos ligados al carbón, lo sabía, y son importantes, pero al lado de Polonia, en Polonia la dependencia, como digo, es enorme, ¿no? Entonces, esos países, igual que el nuestro, pues hemos de afrontar ese fin, o sea, no creo que sea reversible ahora mismo. Creo que además las dinámicas de Europa van a ir por otro lado. Como digo, ahora mismo igual que los fondos europeos en su momento fueron al carbón, ahora los fondos europeos van a ser a otras energías, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor, desde luego, que podemos hacer es mirar de frente esa realidad y ver qué podemos hacer con ella, ¿no? Qué conviene hacer para estos territorios que han dado tanto y en los que se ha trabajado tanto y con tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, no, yo creo que no es reversible, ¿no? Eh, ¿Tú piensas que puede haber alguna alternativa a toda la tecnología que se desarrolló a través de la minería? Porque la minería no fue solo extracción de carbón. El carbón no solo era para quemar, el carbón era para otros muchos procesos industriales. Y eso llevaba una tecnología incorporada y un desarrollo de las técnicas mineras que se aplican básicamente a la obra pública. ¿Tú crees que todas estas técnicas de las energías renovables se va a poder desarrollar una industria alrededor de ello? Eso es lo que me gustaría. Por eso volvíamos a lo de antes, ¿no? A lo que decía antes, que ojalá sea pues una oportunidad también para reindustrializar, ¿no? Para crear esas fábricas de palas y de placas solares. De hecho, te diré, por ejemplo, uno de los casos que cuento en el libro sobre esto y que a mí me fastidió mucho enterarme porque no lo conocía y lo conocí con más profundidad, fue el caso, por ejemplo, de Puerto Llano, ¿no? En Puerto Llano se dio hace ya unos años un primer paso a este cambio de energías, ¿no? Digamos que en ese momento hubo un apoyo a las energías renovables y en Puerto Llano, pues zona minera, abrieron 2 grandes empresas para hacer placas solares. Y sin embargo, a los pocos años esas empresas cerraron, ¿no? Entonces, claro, todos esos empleos, ¿por qué no se mantuvieron? Por ejemplo, ¿no? Quiero decir, habría mucho que hablar, ¿no? De los motivos de una, de otra y demás, pero me refiero que eso da mucho empleo. Estas fábricas de Puerto Llano, si no recuerdo mal, una creo que eran 500 empleos y otra 300. Es decir, son muchísimas personas y además personas que se arraigan en estos lugares porque tú trabajas en esa fábrica y vives allí, ¿no? Entonces, desde luego, lo que tienen las zonas mineras, que son zonas rurales, industriales, en la mayoría de los casos es terreno, ¿no? Entonces, claro que se podría plantear pues, la transición energética dentro de esa dinámica, ¿no? Dentro de oportunidades laborales, industriales, tecnológicas, de investigación, etcétera. Lo que pasa que quitando quizá las fábricas de palas eólicas son más habituales porque tienen un transporte más complejo, pero por ejemplo casi todo lo que es placas solares
lo estamos importando en vez de crearlo, ¿no? Entonces, es esas dinámicas siempre, ¿no? De, pues, como lo compramos de fuera es más barato, pero después al final no tenemos un tejido industrial potente por ese motivo también, ¿no? Porque al final lo compramos y no lo hacemos, ¿no? Y bueno, con esto del coronavirus lo hemos visto con las mascarillas, una cosa tan sencilla de hacer como una mascarilla que no tiene nada y hemos estado sin ellas porque no éramos capaces, no fuimos capaces de enseguida ponernos a producir algo tan sencillo, ¿no? Y sin embargo estamos esperando aviones que venían de fuera cargados de mascarillas, ¿no? Entonces, es un debate, como digo, amplio y además el debate energético es un debate importante porque a todos nos concierne, ¿no? Y también es verdad que es un debate que debería ser más plural de lo que es, porque casi siempre es normal que se hable de las grandes empresas y de los grandes proyectos, porque lógicamente se necesita producir energía a una escala importante también para lugares, digamos, polos industriales importantes y grandes ciudades, pero por ejemplo se habla muy poco del autoconsumo, que vale para casas propias o de los grupos de autoconsumo, ¿no? Que para pueblos sería suficiente, ¿no? Entonces, que siempre se lleva el debate pues a digamos, pues otros intereses, ¿no? Entonces, un debate que a todos nos debería interesar, pero que también, como a veces es complejo y otras veces no interesa, pues no está a veces en la primera línea como debiera y con la pluralidad que debiera tener, ¿no? Con el conocimiento tan profundo que tienes de la historia de la minería del carbón, porque te remontas a finales del siglo XIX y explicas francamente bien todo lo que la idiosincrasia y todo lo que viene ocurriendo, dices otra cosa que a mí me gusta mucho, que las minas del carbón y las comarcas mineras son unos agujeros sin fondo unos agujeros negros que se lo tragan absolutamente todo. ¿Cuánto te llevó documentarte para poder explicar toda la historia de la minería? Porque oye, yo que conozco esa historia, pones todos los puntos sobre las is en todos los temas cruciales de la historia minera. ¿Cómo llegaste a documentarte sobre tanta historia y también? Pues bueno, gracias. Lo primero, pues claro, han sido más de 3 años de trabajo, ¿no? Pues sobre todo basándome en, bueno, los historiadores, por supuesto. De hecho, bueno, el libro viene con una bibliografía que podría ser incluso más amplia, ¿no? Pero es suficientemente amplia. Porque, bueno, hay mucha gente que ha escrito sobre la minería desde la perspectiva pues, económica, desde la perspectiva histórica. Eso es, pues una bibliografía para quien quiera La profundizar. bibliografía Eso es es. inmensa. Bueno, podría ser mucho mayor, pero Sí, bueno, sí, tampoco sí, quería yo sí. ahí sobrecargarlo, ¿no? Pero Eso ahí, tiene Don Luis Adaro. Don Luis Adaro tiene una bibliografía claro, monstruosa es de enorme, minería, ¿no? pero, Es enorme la pero bibliografía que podía haber habido, ¿no? Pero bueno, busqué también un poco la variedad, que los distintos territorios pues, estuvieran representados y aquello que puede ser más interesante, pues hay desde, claro, pues libros económicos como el de Melado, por ejemplo, que explica la cuenca de Sabero, que yo creo que es uno de los libros que mejor explica el fin de una cuenca minera y las dificultades de reindustrialización que se aplica a la cuenca de Sabero y podría ser para cualquiera, hasta libros, por supuesto, de historia, pues desde, por ejemplo, en Cataluña, pues una de las investigadoras que más sabe sobre esto es Rosa Serra Rotés, que es una historiadora que fue además directora del Museo de las Minas de Cercs. Entonces, bueno, digamos que hay mucha variedad de libros históricos y mucha variedad de libros también pues, económicos, sociológicos, por ejemplo, como el del Obrero Soñado, ¿no? Bueno, hay muchos libros, pero después también hay muchos, el libro también es literatura, entonces hay muchos libros literarios, ¿no? Muchas novelas, películas que cito, documentales, incluso pintura, como muchos, por ejemplo, sobre todo artistas asturianos, la verdad, como Moré, que fueron los que más ya han llevado la mina
al arte, ¿no? A los lienzos, pero porque también la cultura es lo que queda de nosotros, ¿no? Es la memoria de nosotros mismos. Entonces, la conformación de lo que es la sociedad minera, al tocar todos estos puntos que tú decías, se tenía que hacer desde muchas perspectivas, o por lo menos yo quería hacerlo así, ¿no? Pues desde lo histórico hasta lo actual, que ahí estaría pues los viajes a las cuencas mineras, el hablar con las personas que viven allí, con voces muy distintas, ¿no? Hasta pues eso, lo personal, que tiene su importancia, lo colectivo sobre todo, y bueno, pues ha sido un trabajo pues eso, de más de 3 años de viajes, lecturas, conversaciones, bueno, un trabajo enorme, enorme, en el que además uno de los grandes retos era decidir qué contar, ¿no? Porque lo digo al principio del libro, una historia como la de la minería del carbón, que tiene tantas vetas distintas, que tiene la parte histórica, la parte social, la parte personal, la parte del paisaje, pues bueno, de alguna manera es inagotable, ¿no? Entonces tienes que decidir qué vetas vas a explotar, vas a utilizar y cuáles a lo mejor pues quedan para otros autores, ¿no? Pero sí, ha sido un trabajo enorme, sí. Noemí, describes muy bien toda la parte histórica que se refiere a lo que termina dando la pátina de épico al minero. Es decir, el minero lucha y lucha por sobrevivir, Claro. porque analizas muy bien cuál es la problemática cuando la Primera Guerra Mundial y lo que se encuentra después de la Primera Guerra Mundial. Pero esa épica y esa lucha, yo creo que está muy bien descrita en la relación que haces de literatura. Y uno de los libros, una de las menciones que haces es la balada minera, la balada del norte de Alfonso Zapico, que yo creo que refleja muy bien lo que fue la Revolución de Octubre del 34. Sí. Queda por saber cómo lo rematan el cuarto tomo, pero los tres están muy bien reflejados. Sí, además lo de Zapico tiene una dimensión interesante, que es cómic, entonces es pasar esta historia al cómic de una manera interesantísima y además de una manera que también refleja toda la complejidad y todas las clases sociales, los movimientos que había en las cuencas mineras del 34, ¿no? Y esto, bueno, dentro del capítulo de la épica minera, pues claro, explico un poco esta idea, ¿no?, que todos conocemos, es decir, la minería siempre ha sido un sector que se ha sabido hacer ver en sus reivindicaciones, que ha tenido una enorme fiereza a la hora de defender sus derechos y de conseguir cosas, y de hecho las ha conseguido, ¿no? Y bueno, pues igual que podemos recordar, pues no sé, la última marcha negra de 2012, con los mineros entrando en Madrid, con las luces de los cascos encendidas y cantando Santa Bárbara Bendita, en uno de los peores años de la crisis económica de España, además, en el que otros sectores también se veían un poco ahí reflejados y diciendo esto mismo quizá lo teníamos que estar haciendo nosotros, ¿no? Pues claro, desde ahí hasta por supuesto, yo que sé, la huelgona de primeros del siglo XX en Asturias, las revueltas que hubo en la zona de Peñarroya, Pueblo Nuevo, pues el 34, el 62, por supuesto, las huelgas del 62, iniciadas en la minería asturiana y ampliadas ya a toda España, ¿no? Como decía Chicho Sánchez Ferlosio, que hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, ¿no? Entonces, toda esta historia reivindicativa, social, política, sindical, viene ligada a la dureza de un trabajo, ¿no? Un trabajo que ha sido la muerte para muchas personas y una herida para muchísimas familias, y la enfermedad de mucha gente también, ¿no? Y consecuentemente la muerte después, ¿no? Entonces, claro, la fiereza de las reivindicaciones también se explica por la dureza del trabajo. Es decir, si tú tienes un trabajo duro en el que te juegas la vida, de una manera dura también lo vas a defender y pedir mejoras, ¿no? Y ahí está ligada la historia de las cuencas mineras, y además todas las cuencas mineras tienen esta historia, ¿no? Está la revuelta del Alt Llobregat en la comarca del Berguedá, como digo, las revueltas que hay después en la zona de Córdoba
y Sevilla, después, por supuesto, Asturias, León y, bueno, las huelgas, los encierros en los pozos, eso forma parte del ADN de la historia minera, ¿no? Y desde luego se explica por esa relación con un trabajo duro, ¿no? Ya algunos otros autores que miraron a los mineros, por ejemplo, George Orwell, cuando fue a conocer a los mineros de Yorkshire y de toda esa zona, lo decía, ¿no? Que entendía que esa dureza al trabajo daba el carácter también de los mineros y de las cuencas mineras, y tiene mucho de eso, claro, es que es una cosa ya histórica, ya no es una cosa que es una cosa que tiene una evolución, ¿no? Y está dentro de toda la historia de la minería. Pero el minero de por sí, cuando es consciente de que es minero concretamente del carbón, se siente orgulloso. Claro, claro, porque una de las cosas que ha creado las cuencas mineras son unas sociedades que han sido casi siempre unas sociedades muy estratificadas, ¿no? En mi época eso se notaba algo menos, pero en la época de mis abuelos se notaba muchísimo, y de hecho, como digo, la conformación del espacio es evidente, ¿no? El gran chalet pues suele ser el de los mandos, y después las cuarteladas mineras o colominas o casas mineras era la de los obreros, ¿no? Entonces esta estratificación social lo que hacía era que tú tenías muy claro qué lugar ocupabas en la sociedad, ¿no? Entonces creaba una enorme conciencia de clase, ¿no? Y esa conciencia de clase lleva al orgullo minero, ¿no? Y de hecho las familias mineras, los mineros, las mineras, las mujeres de mineros, y pues tienen esa conciencia del lugar en el que han ocupado y ese orgullo de ser mineros, ¿no? Que ha llegado hasta el final, ¿no? Entonces es un trabajo que ha ido mucho más allá de lo laboral, ¿no? Que impregna la identidad muchísimo. Eh, tocas muy por encima un hecho histórico que es muy desconocido y que a mí me gustaría que de verdad en un libro futuro lo desarrollases. Y es el hecho de los campamentos de trabajos forzados que hubo después de la Guerra Civil para los exiliados y los extrañados condenados a trabajos forzados, y que solo en Asturias hubo 34 concretamente. Es un tema poco conocido. ¿Por qué crees que es tan poco conocido? Bueno, yo creo que cuando surgió la redención de penas por el trabajo, que es lo que hizo que todos los presos al final fueran utilizados, ¿no? Para estos trabajos forzados, que era pues crear carreteras y pantanos, yo creo que se conoce más esa parte, digamos, de las carreteras y pantanos. Mi bisabuelo, de hecho, fue uno de ellos, ¿no? Que quizá la parte del trabajo en las minas. Pero porque se circunscribió, yo creo, a zonas más concretas. Yo creo que por eso es menos conocido. Es decir, todo el mundo sabe que los presos, o bueno, debería saberlo, y si no, pues se lo decimos aquí, ¿no? Los presos en los años, pues eso, desde el año 37, 38, 39, 40 y más, pues fueron utilizados para esto, ¿no? Para estas obras públicas, los pantanos, la reconstrucción de carreteras, etcétera. Pero en las cuencas mineras lo que se abrieron fueron los barracones de mineros, los barracones de trabajo de presos que eran mineros ya, y de otros presos que convirtieron en mineros, ¿no? Y eran utilizados además para empresas privadas, la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, en el libro, por ejemplo, yo hablo con una mujer que además es un testimonio que a mí me parece increíble, importantísimo, que es Beatriz Melcón. Es una señora de un pequeño pueblo del Bierzo, que ella tiene muchas experiencias dentro de sí, ¿no? Como hija del carbón, ¿no? Primero fue una de las mujeres que trabajó en los baldes de transporte de carbón, porque muchísimas mujeres trabajaron siempre en la minería, eso siempre hubo trabajos ligados a las mujeres. Ella trabajó en uno de los baldes de carbón, su hermano murió en la mina, con lo cual pues, también es un testimonio de este rastro de la muerte, ¿no? Su marido fue picador, y su padre fue uno de los presos que estaban dentro de los barracones de mineros, de presos que convertían en mineros en Fabero, en el Bierzo, ¿no? Que trabajaban para una empresa privada que suministraba carbón
bueno, pues a las empresas, ¿no? Y claro, el testimonio de Beatriz es importantísimo porque habrá muy pocos testimonios de gente que ya recuerde esto, ¿no? Pero claro, sí, los campos quiero decir, el trabajo forzado de los presos con la dictadura no solo se dio quizá en lo que es más conocido, que son los pantanos y las carreteras, sino en las minas, porque claro, la necesidad de carbón era enorme, en un país además en el que era totalmente autárquico, porque bueno, era una dictadura y no había nada más que el carbón, y el carbón era el pan de todas las industrias y era lo que movía los trenes y era lo que calentaba las casas, ¿no? Entonces, bueno, sí, los casos de los barracones de mineros yo lo explico, ¿no? Y lo comento también, que es verdad que bueno, podría hacerse un libro entero, ¿no? Que muchas veces, pues claro, eran mandados a los tajos peores, había una redención de penas, es decir, cada día en la mina suponía menos días de presidio, pero después también ahí a veces decían, pues es que según la producción, es decir, también tenían sus trucos y sus falsedades, digamos, para tenerlos ahí, ¿no? Entonces sí, es una realidad durísima, sí. En la minería siempre demostró, lo decías hace un momento, las luchas y las reivindicaciones sindicales y laborales. Ujú. Hoy en día eso se ha perdido. ¿Por qué crees? Pues bueno, a ver, se ha perdido, hay mareas azules, por lo menos, o sea, bueno, mareas blancas, perdón, mareas verdes, o sea, por la sanidad y por la educación. Están los jubilados también a veces dándonos un ejemplo, ¿no? Pero claro, quizá las grandes huelgas pues, que se produjeron en la minería o que se produjeron también en su momento en la industria, en todo el tema siderúrgico, que también siempre han sido unas huelgas importantísimas, pues quizá no se dan tanto, ¿no? Bueno, se ha perdido. Yo no quiero pensar que se ha perdido, quiero pensar que lo hemos olvidado un poco, ¿no? Que se está olvidando en un momento en el que, bueno, pues hay una enorme precariedad que lleva a no sentir, digamos, ¿cómo te diría? Como la seguridad o la fortaleza para hacer algo así, quizá una mayor desunión entre trabajadores, ¿no? Un olvido un poco del lugar que ocupas y de las redes de solidaridad, ¿no? Entre nosotros. Entonces, bueno, se ven todos los sectores. Como digo, es verdad que hay sectores que se han manifestado últimamente, que pues, la educación, la sanidad, ha habido manifestaciones, pues las personas con jubilación. Pero sí, las grandes huelgas, por ejemplo, que hubo en España, pues en los años 80, hace mucho que no se ven, ¿no? Y bueno, yo creo que a ver, sería complejo de analizar así en una respuesta rápida, ¿no? Creo que hay varios motivos, ¿no? Por una parte, como digo, una mayor atomización del trabajo, una mayor separación, digamos, de los trabajadores entre sí. Las redes son menos estrechas entre los sectores, ¿no? De hecho, hay sectores que tienen una enorme fragilidad y una situación digamos, como te diría, con mucha precariedad, y precisamente esa precariedad lleva a no tener miedo a manifestarse, ¿no? Y sin embargo en la minería siempre se han sentido como fuertes en ese aspecto de manifestarse, o incluso en la industria, ¿no? En la industria pesada, siderúrgica, hacía lo mismo. Después sí, hombre, sí hemos visto, ¿no? Las camareras de pisos se manifestaron hace unos años y consiguieron mejoras que no tenían, ¿no? Pero yo creo que es eso, que está unido un poco a la precariedad, a la atomización del trabajo y a una pérdida o un olvido de conciencia social, obrera, bueno, sindical, laboral, pon como quieras, ¿no? Pero a una pérdida de conciencia como trabajador, ¿no? Y sea del sector que sea, ¿eh? Podría hablar de cualquier sector, desde el del periodismo hasta, me da igual, hasta los camareros y camareras. Oye, yo recuerdo épocas en Asturias, concretamente en el diario Región y en La Voz de Asturias, que hubo por parte de los periodistas huelgas
importantes, por los linotipistas, por Ujú. cualquiera de los diversos oficios que forman parte del periódico. Es decir, ¿tú consideras que se ha perdido la conciencia de clase obrera? En parte sí, claro, se ha perdido la conciencia de un poco el puesto que ocupas y de que la única manera de conseguir algo es reivindicarlo, ¿no? Y que no se puede reivindicar de uno en uno. Hay que hacerlo de una manera colectiva, ¿no? Entonces esa conciencia de colectivo se ha perdido. Se ha perdido o se ha olvidado, vamos a decir. Vamos a decir se ha olvidado porque pienso que en algunos momentos emerge, ¿no? Cuando hay sectores que se sienten maltratados, pues suele emerger de alguna manera, ¿no? Pero sí, a ver, yo creo que a nadie se nos escapa que, por ejemplo, las grandes huelgas que había en los años 80, con las que se consiguieron muchísimas mejoras laborales, ya no las hay, no las vemos, ¿no? Y por eso la minería ha sido siempre muy visible también, porque hasta el final han mantenido un poco ese espíritu, ¿no? Siempre se han hecho ver de esa manera, ¿no? Entonces sí, sí, claro, se debe un poco al olvido de todo eso, sí, entre otras muchas cosas, claro. Noemí, yo me emocioné con tu libro y Gracias. y me emocioné mucho, ¿eh? Y Ujú. hoy me estoy emocionando más, ¿eh? De verdad, porque bueno, oye, es mi mundo y es un mundo querido, porque hubo muchos compañeros y muchos amigos que me enseñaron a amarlo. Pero yo hay una cosa que quiero antes de despedirme de ti y de darte la última palabra, quiero decirte algo que a mí me ha dejado desbordado cuando lo leí y en tu libro. Dices, la escritura de este libro ha sido como las labores de la mina. Un día y al siguiente, picar letras que forman palabras y palabras que construyen páginas y páginas que construyen un libro. Es una referencia al oficio minero enorme. De verdad que me parece precioso y me parece muy emocionante. De verdad, enhorabuena por tu libro. Gracias. Me gustaría lo mismo que si estás dispuesta y aceptas a que en unos días con los lectores que estén interesados en charlar contigo, hacer otro Zoom para hablar concretamente de todo esto, pero desde un punto de vista más cálido, más humano, más cercano. Si aceptas, Claro que sí, claro que en sí, un mes o gracias. algo de esto podemos organizar un Zoom en el cual hablemos de ello. De verdad que eso. Y oye, el autor eres tú, has sido muy valiente y has sido muy decidida por escribir un libro tan maravilloso y tienes las últimas palabras. Di lo que Bueno, quieras. nada, yo agradecerte a ti el interés y el espacio y pues sí, hombre, siempre muy contenta de hablar con lectores porque al final, bueno, un libro lo hacen los lectores, ¿no? Yo cuando estoy escribiendo pues en mi habitación, encerrada y en mi mundo, no piensas en eso, por lo menos yo no pienso en eso, pienso en el libro como algo en lo que yo me estoy volcando, pero están siempre ahí, ¿no? Entonces es muy de agradecer pues el ver que hay gente que lo ha leído, como ha sido tu caso, que le ha llegado, que le ha interpelado, que ha sentido pues que se colocaba ante un espejo de su propia vida, así como digo en alguna ocasión que otros se colocarán ante una ventana por la que mirar un tipo de un mundo o una vida que quizá desconozcan, ¿no? Entonces, tanto el que se acerque porque lo conozca, porque lo haya vivido, como el que se acerque desde fuera para descubrirlo, pues agradecidísima a todos los que lo lean, claro que sí. Oye, muchísimas gracias y de verdad ha sido un placer. Si te Gracias. parece, dejamos de grabar, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. A ti.